Bien, vamos a continuar con lo que es la barra de estado a un nivel detallado. Y vamos a empezar con lo que es el plano C, que es el plano de construcción. Ahora, para ello nos vamos a ubicar a la ficha de herramientas plano C, en donde vamos a encontrar todas las herramientas relacionadas con el plano C. Vamos a ver una a una para poder entenderlas. Ahora, hay que entender que el plano C es diferente a los ejes universales. El plano C es esto que está encerrado con una rejilla, que está enmarcado. Este es nuestro plano de construcción y los ejes universales vienen a ser estos, X, Y, Z, X, Y, X, Y, X, Y. Muy bien, el plano de construcción es este cuadrado que está conformado por una rejilla subdividida, la cual nosotros podemos también configurar. En este caso está conformado por 10 unidades en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en el eje X y 10 unidades en el eje Y. Esto lo podemos configurar y cambiar según lo que nos convenga. Hay que tener en cuenta que el plano de construcción también está formado por el eje X y el eje y que el plano de construcción es diferente en cada vista que nosotros tengamos. Por ejemplo, el plano de construcción que tenemos aquí en la vista de perspectiva es diferente del plano de construcción que tenemos en la vista superior y es diferente del plano de construcción que tenemos en la vista frontal y en la vista derecha. Lo que siempre se va a mantener constante son los ejes universales. Eso siempre va a estar igual para todas las vistas. O sea, eso es lo que siempre nos va a dar nuestra orientación original, digámoslo así. Muy bien, ahora para entender lo que es el plano de construcción voy a entrar a la vista de perspectiva, voy a crear un volumen, voy a caja y voy a crear un volumen de 10 unidades en el eje X, 10 unidades en el eje Y y 10 unidades en el eje Z. Para ello yo quiero empezar mi cubo en las coordenadas 0,0, que vendría a ser el vértice en la intersección del eje X con el eje Y. Entonces, para iniciar ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Presionar 0,0, 0. Listo, ahí ya estoy empezando justamente en la intersección del eje X y Y. Ahora, le voy a dar 10 unidades en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar 10 en el eje X, Enter. Ahora, en el eje Y, si quiero darle 10 unidades, tengo que presionar 10. Y ahora en el eje Z, si quiero darle 10 unidades, voy a ponerle 20 unidades. 20. Listo. Entonces tengo un cubo de 10 por 10 por 20. Esa es la manera en cómo se va a construir un cubo. Siempre vamos a poner las unidades en el eje X, las unidades en el eje Y y luego al final las unidades en el eje Z. Muy bien. Tenemos aquí nuestras cuatro vistas. Y vamos a ver cada una de las herramientas del plano C. Muy bien, tenemos la primera herramienta donde dice definir origen del plano C. Vamos a activarla. ¿Y esto qué nos va a permitir? Como verán, nos aparecen otros ejes X y Y, el cual nos está permitiendo reconfigurar o ordenar nuevamente nuestra rejilla. Como recordarán, el eje 0.0 era este, ahora es este. Ahora yo quiero que el eje 0.0 ya no sea ese, sino que sea el de acá, aquí. Entonces, si yo voy a construir otro cubo de las mismas medidas, digámoslo así, voy a empezar como lo hice para construir este cubo anterior, 0,0,0, 10 unidades en el eje X, 10 unidades en el eje Y y 20 unidades en el eje Z. Bien, como verán, ambos cubos los hemos creado exactamente de la misma manera, pero un cubo se ha construido acá. Acá en el plano superior podemos verlo más claro. Un cubo se ha construido acá y otro cubo se construyó un poco más abajo. ¿Y a qué se debe ello? A que nosotros hemos movido nuestro origen del plano C. Igual yo puedo mover el plano C por acá y todo ya cambió. Las coordenadas ya van a cambiar, todo ha cambiado. Eso es relacionado con el plano C, que es diferente a los ejes universales que son estos que se encuentran acá. Es diferente. Muy bien, incluso si yo quiero mover este objeto, presiono el comando mover, voy a escribir aquí en mi línea de comandos, mover, voy a moverlo desde este vértice y yo presiono los comandos 0,0, inmediatamente me lo va a ubicar en el nuevo origen del plano C. Como verán, esto es algo bastante interesante y bastante útil
al momento que nosotros queramos configurar, cambiar el punto de origen. Como verán, yo también estoy cambiando aquí el punto de origen, lo he puesto en la parte superior. Incluso voy a mover mi punto de origen, mi origen, lo voy a poner en este vértice superior del cubo. Ahora, si yo voy a crear un cubo de las mismas medidas, por ejemplo, mi punto de origen, ¿no? 0,0,0. Por cierto, los comandos se están escribiendo cada primera esquina de base. Estos son los comandos que se están escribiendo. Siempre se van a construir aquí siempre se van a escribir aquí en nuestra línea de comandos. Presiono Enter. Recuerden, ¿no? 10 unidades en el eje X, 10 unidades en el eje Y y 20 unidades en el eje Z. Y como verán, nuestro cubo, el nuevo cubo que hemos construido, se ha construido en la parte superior de ambos cubos, porque nosotros hemos movido nuestro punto de origen del plano de construcción. Y ahora si lo vemos desde la vista frontal, vamos a apreciar, vamos a definir la vista sombreada. Vamos a ver que nuestros dos primeros volúmenes fueron construidos en la parte inferior y nuestro siguiente volumen está construido en la parte superior. Y como verán, pues no, nuestro plano de construcción aquí es distinto. Nuestro plano de construcción viene a ser este. Este es nuestro plano de construcción en esta vista frontal, mientras que nuestro plano de construcción en la vista superior viene a ser, vamos a entrar a la vista superior, viene a ser esta. Nuestro plano de construcción en la vista superior. Y luego tenemos nuestro plano de construcción en la vista derecha, por ejemplo, en la vista derecha. Estos vendrían a ser todos nuestros planos de construcción, ¿no? Vamos a ponerle incluso colores para poderlos identificar. Al plano de construcción superior le vamos a poner el color rojo. Al plano de construcción frontal le vamos a poner el color violeta. Vamos a ponerle color rojo. Entonces aquí tenemos nuestros planos de construcción, ¿no? Para que podamos entender. Por eso cada plano de construcción en cada vista es totalmente distinta. El plano de construcción en la vista superior es rojo. Nuestro plano de construcción en la vista frontal es el violeta. Y nuestro plano de construcción en la vista derecha es el color negro. Aquí tenemos todos nuestros planos de construcción y como les mencionaba, cada plano de construcción en cada vista es distinta. Sin embargo, nuestros ejes universales siempre se van a mantener, siempre van a ser nuestra guía universal. Son los ejes universales los que van a determinar la ubicación correcta, por decirlo de alguna manera. Ahora, como verán, estos son los nuevos planos de construcción, por lo que yo he estado moviendo, he estado traveseando aquí con esta herramienta de definir origen del plano de construcción. Ahora, si yo quiero volver todo esto como me viene por defecto, donde originalmente es el plano de construcción, donde es el vértice de los ejes universales, para eso me voy aquí a esta herramienta donde dice definir plano superior universal. Hago clic aquí y me va a mover el plano de construcción donde originalmente estaba, ¿no? Y es justamente en este vértice donde construimos el primer bloque. Y como verán, todos nuestros planos de construcción ya cambiaron, se ha reconfigurado, han cambiado porque he movido yo el plano de construcción. Este plano de construcción al cual yo lo he vuelto a su normalidad, por decirlo de alguna manera, es el vértice de los ejes universales, que este va a ser mi guía, mi punto de orientación, de donde empieza todo. Ese es el vértice universal, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, voy a eliminar esto porque esto ha sido netamente referencial. Listo. Muy bien, con esto hemos visto la primera herramienta, que es el definir el origen del plano C. Ahora vamos a ir a otra parte, a la siguiente herramienta, que es definir elevación del plano C. Muy bien, el plano C también podemos nosotros, vamos a cambiar las vistas, vamos a ponerle sombreado a todas las vistas, sombreado, sombreado, listo. La elevación del plano C nosotros la podemos variar también. Entonces, yo tengo acá mi plano C y puedo cambiarle la elevación del plano C. Como verán, puedo irme hacia arriba o incluso hacia abajo. O incluso hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a cambiar mi elevación, voy a darle, quiero que mi plano de construcción esté a 3 metros, por ejemplo. A 3 metros. Ahora todo lo que yo construya en este nuevo plano de construcción
va a estar a 3 metros, como verán aquí. Incluso podemos verificar esto. Vamos a cotas. Me voy a estándar. Vamos a escribir acá en los comandos mejor. Voy a presionar cota alineada y vamos a medir desde aquí hasta acá. Y está a 3 metros. 3 metros de altura, que es lo que le he dado a nuestro plano de construcción. Podemos verlo acá incluso. 3 metros de altura. De donde estaba a donde está ahora nuestro plano de construcción. Entonces, esta herramienta nos va a permitir alterar el plano de construcción. Voy a ponerlo en su lugar, definir el plano. Ahí he retornado nuestro plano de construcción. Vamos a borrar todos estos volúmenes que se han creado, porque vamos a poner dos losas, ¿ya? Vamos a crear una losa en el eje 0,0. Vamos a crear una losa de 10 por 10, 10 en el eje X, 10 en el eje Y, y en el eje Z vamos a ponerle 20 centímetros. Muy bien, tenemos nuestra primera losa. Ahora, yo quiero que mi plano de construcción esté, el del segundo piso, esté a 3 metros. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Otra losa. En el eje 0.0, 0,0, vamos a ponerle 10 en el eje X, 10 en el eje y en el eje Z, 0.20 centímetros. Muy bien, entonces, ¿esto qué me va a permitir, no? Como verán, esto me puede facilitar la vida cuando yo quiero construir el primer piso, segundo piso. Ya tendría mi primer piso a esta altura, que sería el 0,0, y en el segundo piso yo lo tendría a 3 metros, ¿no? Por ejemplo. Digamos que quiero construir otro tercer piso, vamos a darle otra altura, 3 metros más, y vamos a crear otra losa desde el mismo eje del eje inicio, 0,0. Este eje esta losa quiero que tenga 10 metros en el eje X, pero en el eje Y quiero que tenga, no sé, 20 metros, 20 metros. Y en el eje Z va a tener 0.20, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestras tres losas. Como verán, esto es algo solamente referencial para que podamos entender lo de los planos de construcción y cómo variar las alturas, ¿no? Incluso pues ya tenemos los tres pisos en donde podemos seguir con nuestra construcción, división de muros y todo eso. Y nosotros podemos ir alterando, ¿no? Si queremos seguir construyendo acá en este plano, aquí nosotros podemos seguir haciendo, no sé, voy a hacer un muro, por ejemplo. Vamos a hacer un muro aquí en toda la mitad. No estoy teniendo aquí ninguna consideración. A ver, vamos a ponerle solamente referencial. Como verán, se ha construido en el segundo piso, ¿no? Que es nuestro segundo nivel. Ya, y así es como podemos utilizar los planos de construcción. Es una herramienta bastante útil y bueno, pues nos va a permitir construir los planos de construcción de una manera rápida, eficiente. Muy bien, borramos estos. Vamos a poner esta determinada. Muy bien. Ahora tenemos otra herramienta que es definir el plano C en objeto. Vamos a construir un objeto. 0,0. Vamos a darle 20 en el eje X, 5 en el eje Y y 3 metros en el eje Z. Muy bien. Ahora vamos a definir el plano C en el objeto. Muy bien, tenemos diferentes caras, como verán, ¿no? Entonces podemos utilizar esta herramienta y nuestro plano C lo vamos a cambiar a este lado. Y como verán, el plano de construcción automáticamente se ha movido. Y no solamente en esa vista, en todas las vistas se va a mover. Ya. Muy bien. Vamos a utilizar nuevamente la herramienta. Definir plano C en el objeto. Vamos a definir el plano C en este lado del objeto. Y van a ver cómo todos los planos C se van a alterar. Por lo tanto, los ejes universales también van a cambiar, pero todos van a ser nuestra orientación original. Como verán, todos los planos de construcción han cambiado. Igual acá, el plano de construcción ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero realizar un volumen que salga de este lado, ¿no? Entonces yo puedo dibujarlo ahí, ¿no? Si yo tengo mi plano de construcción, vamos a poner definir plano C en objeto en la parte superior. Vamos a dibujar otro objeto.
ahí estamos transformando el objeto. Vamos a ubicar el plano de construcción en la parte inferior, acá, donde normalmente estaba. Bueno, el punto de origen ha variado bastante, pero vamos a construir aquí en este lado, teniendo nuestro plano de construcción en la parte baja, vamos a construir un objeto, un cubo en este lado. ¿Ya? Vamos a ver si es que lo podemos lograr. Entonces vamos al cubo y voy a intentar construirlo acá. Y como verán, no lo puedo construir como lo he estado construyendo con los otros dos objetos, con este y con este objeto. No lo puedo construir, ¿por qué? Porque mi plano de construcción está en la parte inferior. Viene a ser todo esto, lleno de rejillas. Entonces, para hacerlo, para dibujar un objeto en este lado, no podría hacerlo. La única manera de hacerlo es hacerlo en una de las vistas, que de repente puede ser la vista frontal, que no lo ha sido. Debe ser la vista entonces posterior. Si no es la vista frontal, es la vista posterior. Podemos cambiar acá y vamos a definir vista y podemos poner vista posterior, que vendría a ser esta. Ahora sí, si queremos que aparezca aquí, vamos acá y ahí ya hemos construido nuestro volumen en esta zona. Esa es una manera, ¿no?, de aprovechar lo que es las vistas para construcción, pero la otra manera es poner aquí más. Si estoy trabajando netamente en la vista de perspectiva y quiero construir volumen acá y no quiero utilizar esta vista, pues me voy a esta herramienta, definir planos en objeto, hago clic aquí, nuevamente, hago clic aquí y mi plano de construcción automáticamente cambia y ahí ya puedo yo construir un objeto a mi antojo, ¿no?, que es en el mismo lado donde he construido el anterior. Muy bien, vamos a volver a poner el plano de construcción en el origen de los ejes universales. Muy bien, vamos a eliminar todo esto. Muy bien, vamos a pasar a otra opción, definir plano C en superficie. Tenemos dos tipos de superficie, vamos a crear varias superficies. Este es un cubo, todo esto son varias superficies del cubo. Vamos a crear también una esfera. Aquí, si yo abro la cascada de caja, vamos a abrir la cascada de caja, vamos a ponerla por acá. Aquí están todos los volúmenes con los que podemos trabajar, ¿no? Y vamos a crear primero una caja, vamos a crear una esfera, vamos a crear también un cono. Listo, vamos a cerrar esto. Muy bien, voy a entrarme acá en perspectiva netamente. Tenemos tres volúmenes distintos y vamos a trabajar con las superficies de ellos, porque esta herramienta es para ello. Definir plano C en la superficie. Yo puedo definir el plano C en cualquier lado de la superficie de esta caja y me va a variar. Yo lo puedo incluso ubicar el punto de origen, algo que no me permitía la otra opción. Aquí puedo ubicar mi punto de origen. Es más, si yo lo quiero poner en la parte superior derecha, puedo ubicar dónde va a estar el eje X y el eje Y. El eje X vamos a ponerlo acá y el eje Y. Muy bien, ahí he cambiado. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el plano de construcción en la superficie de este cono. Vamos a elegir aquí. Es más impreciso, obviamente. El vértice lo voy a poner acá, el eje X lo voy a poner acá y nuestro plano de construcción es totalmente inclinado. Y como verán, todas las vistas van a cambiar. Todas las vistas van a cambiar, como verán. Para que aparezcan todas las vistas así encuadradas, yo me voy acá a estándar y aquí presiono clic derecho, extensión de zoom en todas las vistas. Muy bien, vamos a seguir con lo demás. Ya está cambiando, como se darán cuenta. Voy a la misma herramienta, definir planos en superficie. Vamos a definirlo acá en esta esfera y todo nuestro plano de construcción va a cambiar. Vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Muy bien, ya hemos regresado. Para esto sirve la herramienta anterior, definir planos en superficie. Ahora vamos a definir plano C perpendicular a una curva. Para ello vamos a crear una curva. Aquí está la cascada de curvas. Vamos a la segunda herramienta,
curva interpolar de puntos. Vamos a crear una curva cualquiera, no importa. Con clic derecho doy confirmar. Con clic derecho con enter. Ya, vamos a esta opción. Definir plano C perpendicular a curva. Selecciono esta curva y puedo crear mi plano de construcción de manera perpendicular alrededor de cualquier lado de esta curva. Entonces yo puedo elegir este punto para crear mi plano de construcción y mi plano de construcción va a variar. Para eso sirve esta herramienta. Incluso puedo elegir la curva natural de este cono. Es una curva al fin y al cabo. Entonces puedo cambiar acá mi plano de construcción. Como verán. Ahora también puedo elegir cualquier tipo de curva, pues, ¿no? A ver, vamos a ver si se activa con esto. No, ahí está. Tenemos esta curva de la esfera. Y así puedo ir variando mi plano de construcción. Recuerden que los sólidos están formados por curvas también. Así que eso es lo que me va a permitir desarrollar incluso el cubo. También esto vendría a ser considerado como una curva. Podemos utilizarlo para mover el plano de construcción. Vamos a retornarlo con definir plano C superior universal. Muy bien, ahí regresamos todo tal cual. Muy bien, vamos a la siguiente herramienta. Definir plano C vertical. Muy bien. Esto lo que nos va a permitir es definir nuestro plano C de manera vertical. Simplemente va a definir cualquier tipo de plano C que nosotros construyamos con esta herramienta, va a ser para ponerlo de manera vertical. Siempre va a estar así, vertical. Puedo cambiar los ejes, por ejemplo. Y cambio el plano de construcción, como verán. Esto de cambiar los planos de construcción puede servir muy útil en ciertas ocasiones. No es que siempre lo vamos a estar haciendo, ¿no? De repente ni siquiera la usamos toda, solamente vamos a usar la primera. Ya depende del momento en que estemos construyendo. Pero es importante pues conocerlo porque en algún momento puede servir, puede ser muy útil. Vamos a regresar nuestro plano de construcción como debería de estar. Y luego tenemos definir plano C por 3 puntos. Muy bien. Primer punto, segundo punto y tercer punto. En cambio acá solamente por el eje X. Primer punto y segundo punto. El eje X. Luego hay algo interesante que es esto. Deshacer cambio de plano C o rehacer el cambio de plano C. Por ejemplo, si yo presiono Control Z, como verán, ha desaparecido la curva. Control Z nuevamente y desaparece el cono. Ya, cuando yo presiono Control Z va a retroceder las acciones que yo voy haciendo relacionadas con los volúmenes. Pero no va a retroceder los cambios que yo he estado haciendo con el plano de construcción, con el plano C. Entonces para retornar los movimientos que hemos hecho con el plano C, tenemos que ir a esta herramienta, deshacer cambio de plano C. Y ahí es donde ya vamos a estar cambiando nuestros planos C, regresando a los planos C anteriores. O rehacer con clic derecho, rehacer. O deshacer con clic izquierdo, ¿no? Que es lo mismo de acá, estándar. Y acá tenemos este icono, deshacer y rehacer, pero estas son las acciones de los volúmenes. Ahí voy a desaparecer el volumen, con clic derecho lo aparezco, con clic derecho aparezco el cono, con clic derecho aparezco la curva, pero nada que ver con el plano de construcción. Si quiero retornarlo del plano de construcción, me voy a plano de construcción y aquí es donde voy a deshacer o rehacer, deshacer o rehacer.